¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hoy tenemos como invitada, precisamente para inaugurar este primer podcast, nuestro primer programa de Charlando de Futuro, con la doctora Guadalupe Patricia Juárez Hernández, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Cristóbal Colón. Perteneciente al Consejo Universitario, otorgó una mención especial a Arturo Torrente Viver por el promedio en posgrado y en curso de titulación, doctorado en Derecho impartido por la Universidad Cristóbal Colón, con el Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM, especialización judicial por el Instituto de la Judicatura Federal y también por el mejor promedio, preparación y capacitación para los actuarios judiciales, un diplomado en Derecho Procesal Constitucional en cursos sobre Derecho Ambiental y Ética Jurídica, Derecho Procesal Constitucional, seminario de argumentación en talleres de argumentación jurídica, en Derechos Humanos, Convencionalidad y en Control Difuso, Proceso Penal Acusatorio y Teoría del Delito, certificada en estándares de competencia en el S0217, impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial, en el estándar S076, que es evaluación de competencias en los candidatos de estándares de competencia, y en uno de los principales estándares que promueve en su centro de estudios, que viene siendo el S0500, Acción con Legalidad y Normalización de la Certificación de Competencias Laborales, socia fundadora de Agustín de Hipona Centros de Estudios y del Centro de Evaluación Hipona. Para mí es un especial placer tenerte aquí, Pati. Doctora Pati, muchísimas gracias por acompañarnos. Pati, por favor, dijo maestra, no, doctora Tamina. Tiene como una página completa. Yo agradezco mucho, pero no disfruto de este tipo de introducciones, les agradezco desde luego. Ya llevamos un rato precisamente con un trato, con un conocimiento. En esa medida, a mí primero me resulta bastante gratificante el poder estar en este espacio, compartiendo precisamente un momento de reflexión, de análisis. Claro. Me encanta el rubro. y qué honor. Precisamente yo soy quien agradece el honor de esta invitación, de estar en este primer episodio. De muchos y con mucho crecimiento. Muchísimas gracias. Yo solo soy una humilde servidora de ustedes y de toda la raza humana. Para nosotros súper contentos, precisamente porque a lo largo de este tiempo que nos hemos conocido, hemos tocado temas, nos han importado temas, nos hemos emocionado con temas, ilusionado. Y uno de esos temas viene siendo precisamente pues, fomentar la legalidad y la acción, y realizar acciones anticorrupción. Sí, desde luego. Entonces, compartimos eso, ¿no? Estamos precisamente en el mismo canal. Sí, inquietas, preocupadas, proactivas. Exacto. Porque más que preocuparse hay que ocuparse. Y cuando yo conozco precisamente el trabajo de Capincer, de este organismo que trabaja precisamente a partir de la red, de esta gran red del conocer, es que me convenzo. Muchos amigos perdón, porque no sé hacia dónde íbamos, pero me preguntan, bueno, ¿y por qué estándares? Si venías con el rollo académico, con la maestría en Derechos Humanos, que es el motivo de la fundación de este centro de estudios, porque como se comentó hace un momento, pues bueno, me asomo a la vida académica después de una larga trayectoria en Poder Judicial de la Federación, en donde, pues sí, todo es cursos con un lenguaje muy elevado, muy complejo, un metalenguaje poco accesible. Sí. Y si vemos en la realidad que vive el país, pues contrasta, ¿no? Sí, claro. Y lo vemos y lo palpamos precisamente en el nivel académico que tenemos como los precisamente funcionarios de la administración pública. Sí, entonces así es en general. Entonces cuando yo conozco el propósito, los porqués e incluso el origen de los estándares, o sea, cómo llegan al país, ¿no? Lo compartimos en su momento también. Sí. Recuerdo cuando nos dimos a la tarea de convenir, ¿no? De hacernos un equipo. Centro. Exacto. Y con toda esa nobleza de ustedes, de todos los integrantes de este hermoso equipo, pues bueno, me puse a identificar, bueno, la filosofía, ¿no?
el objetivo de trabajar este tipo de estándares, que lo que hacen es darnos un camino certero, concreto, con premisas muy genéricas. Y yo he sido invitada afortunadamente a platicar en otros espacios distintos a lo que es el Centro de Estudios, con universidades privadas, e incluso ya ahorita con el gobierno del Estado de Puebla, precisamente, la oportunidad de trabajar de ética y valores en servidores públicos. Y entonces, pues bueno, la herramienta es el estándar. ¿Por qué? Porque el estándar nos identifica premisas básicas, mínimas, indispensables, para entender el por qué y para qué tenemos que hacer las cosas bien. Cada quien dentro de su área de competencia, cumplir con la misión que se le encomienda, que el Estado nos encomienda, porque cuando iniciamos una labor de esta naturaleza, cuando iniciamos esta calidad de servidor público, lo que hacemos es firmar un nombramiento. Digo, lo comparto porque pues, yo he vivido desde el 1 de diciembre de 1988, que es cuando yo recibo mi primer nombramiento como oficial judicial en un juzgado federal en Jalapa, en el entonces juzgado primero de distrito. Yo leo muy bien que dice, bueno, que si protestamos hacer guardar, ¿no?, la Constitución, guardar y hacer guardar, y si no, que la nación nos lo demande. De hecho, pues hasta tenemos que, bueno, extender, como cuando obtienes un grado de estudios, ¿no?, tu brazo y todo, la protesta. Y no lo asimilamos, lamentablemente, ¿no? Porque, como dicen los padres del juicio de amparo, o lo dijeron en su momento incluso los padres de la nación mexicana, más allá de un don Miguel Hidalgo, un Morelos o un Crescencio Rejón, dijeron, este país funcionará en la medida en que cada servidor público cumpla con el rol que le corresponde. Y de ahí, la tutela de derechos humanos se da por añadidura. Es correcto. O sea, no se compliquen, no se confundan. Es muy básico, y la independencia de cada poder, de poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero uno platica esto con alguien que no tiene esos conocimientos. Exacto. Y a veces no se logra entender. Nos cuesta trabajo comprender. Sí. Sin embargo, yo creo que las personas que precisamente entran a esta administración, entran como funcionarios, como servidores públicos. Como servidores públicos. La palabra funcionarios no nos hizo mucho bien, al contrario. Okay. Entonces, como el estándar lo que hace es, cuidar ese lenguaje y decir servidor público, porque servimos a la nación. ¿Sí? Exacto. O sea, el salario que recibimos, o sea, es precisamente el emolumento que satisface, ¿no?, esta labor desempeñada, porque en términos generales, bueno, una relación laboral implica una presión de un trabajo personal y subordinado a cambio de un salario. Exacto. Pero cuando somos servidores públicos, hay una relación muy sui generis, inclusive, o sea, nos coloca al margen de todo ese conjunto de derechos, precisamente porque es un compromiso tan grande que tenemos, que por eso es que no podemos tener los derechos que tienen el resto de los trabajadores del país. Y no nos tiene que ofender, al contrario, tenemos que entender eso. ¿Por qué? Porque es una actividad tan delicada que se nos encomienda, que no puede ser que al rato nosotros nos queramos cobijar con ese conjunto de reglas con las que se tutelan el resto de las actividades del país. Y en esa medida, o sea, por eso tenemos que asimilar. Yo por eso iniciaba esto enfatizando que la Constitución nos tiene ahí el punto neurálgico, y el estándar lo que hace es recoger lo más importante. Exacto. Eso, porque si hacemos una encuesta a todos los servidores públicos, ¿quiénes conocen de estos temas o lo básico? Ya lo hemos visto. De hecho, los medios de comunicación han dado cuenta de ello. Qué lamentable, ¿no? Que inclusive un integrante de un Congreso de la Unión, llámese diputado o senador, ni siquiera sabe cuántos artículos de la Constitución tenemos. Y vaya, no es tampoco casualidad, porque hay una realidad ahí lamentable también. Nuestra Constitución, lamentablemente, siempre se está modificando, siempre la están cambiando. Y en esa medida es bien difícil tener como que al día, ¿no?, el texto completo. Pero el estándar lo que hace es decir, a ver, la esencia, lo más importante está aquí. Lo mínimo que debes de cumplir. Así es. Y no solo esa es la Constitución, sino leyes federales, como una ley federal del trabajo, como una ley de responsabilidades, servidores públicos, un código penal federal, ¿sí? Y a partir de ahí, inclusive hay un ordenamiento por ahí muy interesante que tiene que ver con el archivo, ¿no? Porque luego decimos, bueno, ¿pero por qué? Es más, cuando me introduje por vez primera a esta experiencia de alinearme, dije, bueno, la exégesis, ¿no? El porqué de este tipo de ordenamiento. Bueno, pues una vez que llevamos un proceso, bueno, para quienes no están familiarizados, ¿verdad? Ejemplo, el Poder Judicial de la Federación, que es uno de los 3 poderes, ya vemos que es ejecutivo, legislativo y judicial. En el judicial, ya sea en el nivel federal o el estatal, lo que se hace es ventilar procedimientos, ¿sí? En el Poder Judicial del Estado,
después son cuestiones ordinarias, ¿no? Justicia común. Y en el federal son cuestiones no solo federales, sino de amparo, ¿no? Lo que más se trabaja es el juicio de amparo, ya sea amparo indirecto o directo. O sea, es, digamos que a donde desembocan todos los problemas del país. Okay. O sea, al final, pero se conoce como órganos también terminales, porque ahí terminan los juicios. Pero al final todos son procedimientos. Y una vez que se sustancian los procedimientos en todas sus etapas, van al archivo. Y toda esa información, si bien es cierto, es bien importante manejarla con mucho cuidado en todo el procedimiento, pues todavía lo es más cuando se va al archivo. O sea, en todas las fases es igualmente importante. Y siempre descuidamos esa última etapa. Y en cambio el estándar lo que hace es recoger esa parte y decir, aquí está, cuidado, ¿eh? O sea, que es desde que empieza la historia hasta que termina. Y el resguardo. ¿Por qué? Porque va a estar ahí. Y yo entonces, insisto, no puedo dejar de reconocer esas bondades, esas fortalezas que tiene el estándar. Exactamente. Y que pocas veces hemos reflexionado, lo digo porque bueno, son más de 30 años en Poder Judicial. En el del Estado estuve un ratito, como año 8 meses, y en el federal el resto, ¿no? Desde que estaba yo estudiando en la facultad. Y yo desde ahí pude, pues, ser incluso meritoria de juzgados del Fuero Común, en donde vi que lo que hay son malas prácticas. Exacto. Es lo que abundan, malas prácticas. O sea, venimos con, digamos que, malas tradiciones, malas costumbres. Exacto, malas costumbres. Desde que, pues, llega la conquista, porque lo que vivimos fue una conquista, no una colonización. O sea, cuando nuestro país finalmente... fue oprimido, fue martirizado, surge después de etapas de violencia. Y fueron varias fases. Yo vengo esta semana de leer la obra de Juárez en varios autores. Esta primera semana de vacaciones le dediqué a eso. Dicho sea de paso. No, porque lo que tenemos que hacer es entender qué ha pasado con nuestro país. Claro, exacto. Para poder comprender el futuro, o más bien el presente, ¿no? Y ya también don Benito Juárez lo decía muy claro. O sea, tenemos que entender que somos muchos pueblos, muchas razas que no han sabido coexistir. De hecho, es gran parte de nuestra debilidad, ¿no? Y tenemos que... En lugar de estar unidos, estamos separados. Así es. Nos echamos unos con otros. Así es. Entonces, pero yo creo que es momento, pues esta pandemia que vivimos nos invita a parar, a reflexionar, a resetear todo, ¿no? Exacto. A decir, bueno, es momento de identificar lo que nos ha hecho daño, hacerlo a un lado, y lo que nos une, pues tomarlo ahí aquí y enlazarlo, ¿no? Porque es mucho, caramba. Sí. O sea, este país es tan rico, sí, tan fuerte por tantos recursos que tiene, pero el recurso humano es el más importante. Exactamente. Y es el que trabaja el estándar. Y aquí, bueno, me gustaría que me ayudaras a ir distinguiendo lo que es el resto de los estándares a diferencia de porque cuando yo conozco los estándares, precisamente tú me dices, es que es para validar un conocimiento que se tiene. Okay, normalmente, o sea, la generalidad de los estándares. Sí. Sin embargo, en se valida el desempeño. Es muy diferente. Estándar en especial, me llamó mucho la atención porque desde la aplicación del instrumento de evaluación es totalmente diferente. Aquí hablamos precisamente de algo perceptual. ¿Qué se percibe de la persona? ¿Qué acciones se observan de la persona? ¿Cómo toma precisamente las leyes? ¿Cómo lleva a cabo aquí sí va a función o sus responsabilidades dentro del puesto? Sí. Y prácticamente no podemos fingir ser o realizar acciones con legalidad y prevenir la corrupción. No es un estándar, por ejemplo, que podamos simular. A diferencia de otros estándares que precisamente uno de los mecanismos para la aplicación del instrumento de evaluación de competencias es hacer simulaciones que se pueden simular. Un estándar 217.01 que viene en la actualización. Ahí luego les paso la información. Excelente. Otros estándares que tienen que ver precisamente con partes que se puedan simular, que se puedan actuar, que se puedan duplicar dentro de nuestra función en aras laboral. Del ejercicio, ¿no? Exactamente. Pero este estándar no. Este estándar es tan hermoso. Contacto con la realidad. Y que te invita, si no lo hacías, a cambiar una acción. Acabo de explicar esto en un posgrado que me hice en favor de invitarme y que no tiene nada que ver con el mundo del derecho. Y entonces eso les dije, bueno, la bondad de este estándar es que, a ver, hay que reconocer, o sea, ¿desde dónde venimos? No venimos de ser santos, lamentablemente. ¿Por qué? Porque esta cultura de la ilegalidad es algo con lo que hemos venido desarrollándonos, así crecimos, así nacimos, lamentablemente. Entonces, o sea, hay que reconocer esta etapa y entonces el estándar lo que hace es identificar, mira, o sea, vamos a ver que venías a lo mejor con unas prácticas no muy saneadas, no muy correctas,
pero es el momento para que hagas el alto y digas, bueno, yo creo que puedo y debo hacerlo, ser el factor de cambio que necesita mi país. Exactamente. ¿Verdad? Ese es el punto, y creo que prácticamente cuando nosotros tenemos las reglas claras del juego, ¿qué es lo que tenemos? Claro qué es lo que debemos de hacer, bien claro cómo nos debemos, qué actitudes debemos de tener, qué conocimientos básicos, en este caso, como comentabas, de las leyes, qué acciones. Pero ya aterrizado, ¿no? Porque eso es también lo maravilloso del estándar. Porque podemos estar aquí hablando, no, es que la Constitución, ¿no? El discurso jurídico está maravilloso. Sí, pero en el día a día, o sea, ¿cómo lo desarrollo? Ya sea que esté yo, por ejemplo, en un área de urgencias de un hospital, ahorita digo que en esta etapa tan penosa que vive la humanidad, los hospitales de gobierno, ¿no? O sea, ese sector público que, es cierto, se vio ahorita colapsado, pero caramba, o sea, ahí es esa primera línea de defensa, esa atención inmediata. Yo siempre digo que ese ahorro de tiempo al que deberíamos de apostarle, ¿no? Está ahí. Oye, es que estoy trabajando como escribiente en un juzgado, en una oficina del área del Ejecutivo, del Legislativo, en expedición de licencias, no sé. O sea, y ahí, caramba, le ahorraríamos muchísimo el presupuesto del Estado y de la Federación. ¿Por qué? Porque a veces cuando esos servidores públicos que acabo de describir, a grosso modo, no hacen lo que deben, generan actos que son analizados en juicios de amparo, por ejemplo, y que cuestan mucho a la Federación. Digo, eso es importante en este tipo de pláticas mencionarlo. Yo creo que si al presidente de la República le explicáramos muy bien esto y con números, con datos duros, caramba, o sea, vaya que tendríamos que invitar a todos a que reflexionáramos y hiciéramos ese alto que insisto, ¿no? Y el estándar lo que hace es eso, incluso son 3 esferas, ¿no? Que te va identificando. La primera, esa que tiene que ver con ese marco normativo. Sí, con el conocimiento esas reglas básico. Que tú dices, bueno, exacto, sí. Y también el conocimiento básico de la institución, de tu propio reglamento, porque este estándar no nada más lo podemos enfocar, sí en la administración pública, pero recordemos que también está el área universitaria, la SEP, que también realizan funciones dentro del precisamente del marco de servidores, ¿no? En este caso de una secretaría, como la Secretaría de Educación Pública. Claro. Pero el estándar te lleva precisamente de la mano para invitarte en la alineación o la sensibilización. En el área en la que te desempeñes, como bien apuntas, ese marco normativo específico que rige tu actuación y con el que tú no habías hecho contacto, ¿no? Ni concientizado, ¿no? Exactamente. Ajá. En una charla que platicábamos precisamente con una universidad popular aquí en el estado de Veracruz, platicábamos precisamente de la alineación y estábamos comentando que que sí les habían entregado el reglamento, que sí conocían algo del reglamento, pero que no lo habían analizado de tal forma para llevar a un cumplimiento. Ya. O sea, sí, me llegó el documento, sí, te firmo, sí, aquí lo tengo, pero cómo ejecutarlo o cómo darte cuenta, o cómo, es más, simple y sencillamente, cómo defenderte. Nunca estamos acostumbrados a fundamentar lo que estamos diciendo, a fundamentar nuestras acciones, a decir, bueno, hasta dónde tengo la responsabilidad hasta dónde no, dónde tengo mi compromiso, así es, cómo debo de manejarme. O sea, un reglamento es unas políticas que parten de cero para poder llevar a cabo acciones y que dentro de dentro de tus funciones, pues cumplas. Por eso son las reglas, si no, pues sería un caos toda la institución. Bien expresado. Más o menos. No, excelente. Sí, no es que me emociona tanto porque al platicar con ellos precisamente así hicieron, literal, con sus manos así. Pero qué bueno que hubo sinceridad, ¿no? Espontaneidad, ¿no? Claro, y son jóvenes, me encantó porque son jóvenes. No, esas generaciones vienen bien y yo por eso sigo trabajando por ellos. Sí, claro. Ay, creo que no, ya me di cuenta de... Sí. Entonces, se pusieron las manos en la cabeza porque no nos están viendo, se pusieron las manos en la cabeza. Qué hermoso. Caí en cuenta. Y seguido de esta sensibilización, acto seguido fue... Esa fase de sensibilización, bien descrito, bien apuntado. Sensibilización, porque no podemos caer en un curso de capacitación, porque no se trata de eso, se trata de sensibilizar por la parte afectiva para tomar conciencia día y a realizar acciones de cambio. Me encanta que lo puntualices, porque en efecto yo vengo haciendo ese tipo de evaluaciones en el estándar. Digo, bueno, a ver, así como también sabrás que en Poder Judicial de Federación siempre nos tienen así con constantes cursos de capacitación, y cuando se trata de implementar un sistema, como lo fue en su momento el acusatorio, se dijo, bueno, implementación, después sensibilización y luego consolidación, ¿no? Bueno,
y hemos llevado más de 10 años, déjenme decirles, o sea, y todavía es la hora que no logramos fortalecerlo como se debiera. Bueno, pues el estándar, consciente y seguro de que no hay tanto tiempo. Exacto. ¿No? Porque hay metas cortas. Sí, exacto. Un año. O sea, un año. Y entonces tienes ahí al candidato y entonces el alineador tiene que estar decidido a cambiar la vida de él, a marcar su vida. Porque eso es lo fabuloso. Exactamente. ¿Sí? Y yo sé que a lo mejor a veces el resultado no se ve en corto tiempo, no es tan evidente, pero bueno, yo puedo compartirles ya testimonios, y no solo de jóvenes, qué bueno que tuviste la experiencia con estos jóvenes. Nosotros tenemos en el equipo de docentes, inclusive a un ingeniero que conocí por Ibero, la Universidad Iberoamericana, en el campus Puebla. Este ingeniero ya con una edad avanzada, más de 60 años, y dijera él, yo pensé que siempre había sido muy honesto en mi vida. Porque además un señor muy, muy recto, o sea, uno lo ve claro. Y dice, y entonces yo decía, no, ¿y yo para qué quiero el estándar, no? No, o sea, y dice, y ya cuando me sometía, exacto. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, o sea, el estándar te aterriza perfectamente tu día a día, o sea, te invita a cuestionarte cosas muy íntimas, y como les digo yo a los alumnos o a los candidatos, no, a mí ni me digas, no hace falta que a mí me respondas nada, o sea, es tu relación con el estándar, muy, muy íntima, ¿no? Porque a veces no tenemos el valor para decirle a alguien, o en menos dar el testimonio en público, de que yo venía mal, pero en el fondo lo sabemos, y por eso he puntualizado que el estándar lo que hace es sensibilizar e invitarte a hacer un alto y decir voy a cambiar. Exactamente. Pero reconocer eso, que veníamos, insisto, de un panorama en el que no podíamos decir yo jamás he cometido una situación irregular. Exactamente. ¿Por qué? Porque estamos tan imbuidos en este país, tan lleno de malas prácticas, para donde volteemos, ¿no? Un punto sencillo, y ahorita que estás tocando eso, porque me gusta mucho esta parte donde dice, bueno, estamos en el elemento 1 para los que conozcan el estándar. Elemento 1, actuar con apego a la legalidad y normatividad de la administración pública, y precisamente dentro de los desempeños dice, utilizando los recursos materiales y servicios generales de acuerdo al marco legal para su actividad en el desempeño de sus funciones. Sí. Si nos ponemos a hacer cuentas, si nos ponemos a ver cuántas veces nos hemos llevado la engrapadora a la casa porque el niño tiene que hacer la tarea. Caray. Y son minucias, o sea, parece pecata minuta, o sea, parece nada, pero y no. Acciones. Porque además son ejemplos negativos que damos a los hijos. Sí. Porque además los hijos dicen, no mamá, ¿y esto? Las consecuencias. Exacto. O sea, craso error, en efecto. Este ejemplo es maravilloso. Yo me voy a cosas más extremas, a ver, que actualicen a veces delito. Yo soy muy básica, a ver. No, pero es excelente, porque además, en efecto, los tipos penales que hablan de ese tipo de conductas se pueden dar por un peso que por 1,000,000, o sea, entonces, en efecto, en el argot judicial tenemos así como que las bromas estas de que, no te lleves ni los lápices ni las plumas, porque se actualizaría el delito de peculado, porque es la distracción, la desviación de ese recurso. O sea, tú lo estás distrayendo, pero a mí me encanta el estándar porque todavía más, recuerdo que es el siguiente elemento, el tercero, en donde dice, oye, tú sales de la oficina y dejas prendida la luz. Tú te das cuenta que en el área del baño hay una fuga y no la reportas. No la reportas, sí. Y antes de saber que, bueno, yo en mi área de trabajo a veces tengo problemas con mis compañeros porque en efecto me dicen, bueno, ¿y a ti qué te importa? No es tu dinero, tú no pagas, por favor, primero, o sea, pero perdemos la conciencia de que todo eso es con erario público. Y dijera Margaret Thatcher, no hay dinero público, es dinero del pueblo. O sea, el Estado no tiene ni un solo peso partido por la mitad. O sea, todo el dinero que se maneja en el erario estatal, municipal o federal es de nosotros. Entonces es inconcebible cómo perdemos esa conciencia, ¿no? Todo el dinero que pueden manejar las autoridades es nuestro. Y caramba, me doy el balazo en el pie si yo misma en mi área de trabajo, o sea, pierdo de vista esto y propicio el despilfarro de recursos. No, es estar consciente de sí mismo, consciente del puesto y consciente del cargo que representas y el ejemplo que debes llevar a cabo. No nada más contigo, porque precisamente en el elemento 12. El elemento 2, o sea, preserva su entorno cultural, ecológico y ambiental. Y exacto, y por eso dice, oye, apagas los equipos cuando vas a retirarte de tu trabajo, y más si eres la última persona, ¿no? De esa área, o sea, revisa, y que no vaya a haber un cortocircuito, imagínate, ¿no? Aquí han dejado hasta personas adentro del baño y las olvidan.
No, eso es que, de veras, no revisan, no, en serio, se quedó alguien encerrado. ¿Ah, sí? No traía llaves y nadie se dio cuenta de que estaba. Qué barbaridad, ¿no? O sea, sí. Pero imagínense, ¿no? O sea, y aquí entraríamos rapidísimo a un comercial que me encanta siempre aprovechar. Hay una parte del derecho que es prevención. Exacto. Y nadie la trabaja, es la más hermosa. Y se da en todos los ámbitos, o se debería dar en todos los ámbitos. Prevenir. Y en el caso, hoy parece nada. Hoy es que en la oficina, es una oficina de 4 o 5 cubículos. Sí, pero ahí también puede haber riesgos. Entonces, haz un protocolo, haz una serie de reglas que todos cumplamos para la mejor convivencia, ¿no? Claro. Y preservación de la integridad de la persona y del entorno. Claro. Como dice el estándar, este elemento 12, a mí me fascina. Oye, recicla, sí. Bueno, ahí donde yo trabajo, las personas a veces que tienen los más altos cargos son los más insensibles. Ok. Y entonces así como que, ¿qué haces? No, pues es que estoy reciclando el material. O sea, y cuando yo conocí el estándar, me encantó que manejara eso, porque digo, puntito. Exacto. Y ahora, eso fue hace pues casi 2 años ya, ¿no? Claro, 2 años. sí. Bueno, y hay personas que estaban totalmente ajenas a esto. Hoy en día, qué bueno que la pandemia nos vino a vibrar, nos vino a sacudir y a decir, oye, mira que este planeta ya te lo estás acabando, ¿no? Sí. Y el estándar hace mucho que ya lo viene manejando. Pero insisto, nos lo hace de una manera amigable, con pocos elementos, de una manera muy concreta, para no perdernos. Yo siempre he dicho que yo tenía el qué y el estándar me dio el cómo. Exactamente. ¿No? El camino certero. Camino. Y precisamente, pues imagínate que en el primer elemento nos enseña precisamente a actuar con legalidad, a no aceptar, rechazando dinero, regalos, favores sexuales. Aquí hay que hacer énfasis porque manejan mucho palabras como precisamente la violencia, favores sexuales, pues el elemento 3 habla de esa equidad de género que tenemos que respetar, los derechos humanos que están ahí. Y que hoy en día, precisamente a finales del año pasado, cuando se aprobó, ahora tocando otra norma, precisamente norma oficial mexicana, donde habla de los factores de riesgo psicosociales. Claro, la NOM 035, desde luego, claro. Exactamente. Sí. Hacer alusión y llevar a cabo esto nos da todo el material. Exacto, ya no faltaría nada. Exacto. No, está genial. Sí, es a mí maravilloso. Me llamó mucho la atención eso y exactamente que los recursos materiales y humanos. El chofer vete por los niños, el chofer ve a hacer el pago de la luz, ¿no? No. Es penoso. Pero insisto, creo que ya tal vez no sea momento de hacer reproches, pero sí hacer un alto. Exacto. Identificar ese daño que se fue generando. Aquí me gusta mucho un sketch de tantos que dejó Héctor Suárez en ese programa de ¿Qué nos pasa? Hay uno rapidísimo, no les quito más de 2 minutos. Este inspector deshonesto que autoriza licencias a un microbusero. Está buenísimo. Sí, claro. Y claro, obviamente a través de dádivas, ¿no? Ajá. No le importa si la persona sabe conducir o no. Y en eso, está en esa mala, y le hablan por teléfono, en efecto, te lo sabes. Y le dicen, ¿sabe qué? Que uno de sus hijos acaba de ser atropellado por un microbusero. ¿Y por qué lo pongo siempre para cierre incluso de mis pláticas? Porque digo, a ver, haces el daño y crees que no te va a alcanzar. No es cierto. Consecuencias son garrafales. Claro, o sea, te alcanza porque yo siempre digo, bueno, de grado que se camó. Tira para arriba. A menos que tomes una nave espacial y te quieras salir del planeta. Pero yo creo que ni así. O sea, ¿por qué? Porque el karma está ahí latente. Pues como le quieres llamar, bajo la perspectiva que quieras. Como si metafísica, ¿no? Lo que quieras. Pero de que te llega, claro que sí. En efecto. Y entonces, es lamentable que en el día a día, insisto, como seres públicos o como usuarios del servicio, porque esa es otra de las bondades del estándar. O sea, va encaminado a todos. Muchos amigos y conocidos que ya están trabajándolo, primero me decían, bueno, pero yo soy yo soy litigante, o yo soy médico, o que les compartí yo es ingeniero, docente de universidad. Exacto, ¿qué tiene que ver conmigo? No, mucho, porque todos somos corresponsables. Yo no sé si ustedes se acordaron, pero por la edad, a lo mejor no, pero hace muchos años cuando empezó a usarse, cuando se acuñó el vocablo corrupción, que lamentablemente se ha manoseado, ¿no? Y por eso es que la gente a veces dice, ay, bueno, esto no me dice nada. Hubo una frase en todos los medios de comunicación, la corrupción somos todos. Yo era pequeña, me acuerdo, imagínense. ¡Ay, qué fuerte! La corrupción somos todos. Sí. Entonces, yo dije, bueno, pues sí, ok, pero ¿y luego qué más vamos a hacer con esa frase, no?
con ese reconocimiento. Ciérralo. Abrió la ventana. Exactamente. Bien. Abre a los supuestos, abre ¿Y luego? a invitar, abre a muchas cosas, pero ¿cómo cerramos esa? Sí, pero estoy hablando desde hace varias décadas, ¿no? Y yo desde ahí dije, bueno, a lo mejor porque vengo de un hogar en donde había muchas reglas, muchos valores bien definidos, mucha disciplina, porque al final yo creo que es lo que nos falta. Y he de cansarles un poco con el decirles que el estándar me encanta, porque esa disciplina que a lo mejor no nos gusta en grado extremo, aquí está en pequeño, pero esencial. Puntual. Así es. Digo, porque reconozco, en mi día a día yo lo que veo es que mis congéneres les hablas de obedecer, les hablas de acatar, de respetar, y bueno, les molesta. En Poder Judicial, por ejemplo, pues bueno, ahí tenemos grandes casos que como todo. Sí, claro, si comparamos el legislativo y el ejecutivo, bueno, nos llevan de calle, ¿no? O sea, hay panoramas ahí tan impresionantemente. ¿Por qué? Porque la corrupción empieza desde el diseño de las reglas. ¿A ti no te has decepcionado de tal grado? No, claro que no, porque esto, como el béisbol, vaya hasta el último out, no, claro que no, mientras Dios me siga permitiendo. Ay, ¿no? Me das esperanza. No. Y no solo por mis hijas, sino por todas las generaciones que están aquí creciendo, y porque efectivamente conozco jóvenes que ellos no están maleados, no están contaminados, entonces por ellos tenemos que trabajar, ¿sí? No, yo les puedo compartir que precisamente vengo de una reunión familiar, de reencontrarme con mucha familia en Ciudad de México, y me encantó ver que estas nuevas generaciones tienen bien claro el deber ser, pero además que tenemos que acudir, como decimos en Hipona, a métodos disruptivos. O sea, a una educación que realmente genere un cambio en las nuevas generaciones. O sea, compartir el conocimiento, pero me decía uno de mis sobrinos hace unos días, sí, tía, pero es que el docente simplemente hace su cátedra y no le importa. Ya, en el caso de que fuera presencial, dale media vuelta y se va. Y ahora que es en línea, pues cierra su cámara y si aprendió el looping, no, eso es lo que tenemos que Pero apostar. Aquí cabe el compromiso, claro, aquí cabe la decepción con uno mismo. Exacto. O sea, la responsabilidad. Y el estándar, o sea, como que no descansa hasta que dice, a ver, o sea, ¿estás dispuesto o no? Claro, depende de cada alineador, ¿no? Pero también debo reconocer que el alineador, una vez que se compenetró en el estándar, ya no puede ser el mismo. No. Nunca más. Nunca más. Hay un cambio precisamente en la evaluación de la certificación. Fíjate que yo creo que precisamente lo que nos invitas en los estándares es a ser observados. Sí. Entonces, al a ser observados, nuestras actitudes en automático como que nos cubrimos, precisamente entramos en una atmósfera de decisión, en lo hago o no lo hago. Si lo hago, me están observando. Entonces, aquí sería un poquito interesante que nos compartieras bien la mecánica para que entienda nuestro auditorio, porque tú y yo ya conocemos muy bien la mecánica, pero los que nos escuchan, a la verdad, exacto. No, para que entiendan por qué sí funciona, por qué es eficaz. ¿Por qué es eficaz? Precisamente porque los estándares de competencia se llevan a cabo a través de una metodología del Sistema Nacional de Competencias, que por medio de una persona que es un evaluador de competencias laborales, realiza una recopilación de evidencias de desempeños a través de lo que te estipula un estándar de competencia. Un estándar de competencia es una función determinada. Por eso les comentaba, los estándares todos son diferentes. Sí, en el caso de este estándar, que es el S0500, Acción con Legalidad y Prevención de la Corrupción en la Administración Pública, lo que hace precisamente es que a través de un curso de alineación, porque es bien importante que el curso, como bien lo mencionabas, el alineador debe de estar convencido. Sí, porque no alineamos, no informamos, transmitimos. Eso, contagiamos, inspiramos. Motivamos. Exacto. Y convencemos. Pero para eso llegamos a un convencimiento propio. Porque previo. Es genial, o sea, aquí habemos dos. Como se habrán percatado, vendemos lo que estamos convencidas que sirve, que funciona. Así es. Estamos totalmente convencidos del cambio. Sí, así es. Entonces, cuando una persona, precisamente a través de un curso de alineación determinado tiempo, transmite los elementos que debe de cumplir en el estándar, y precisamente el estándar S0500 se maneja en 3 elementos importantes que vienen siendo el elemento 1, actuar con apego a la legalidad y la normatividad de la administración pública.
Elemento 2, influir conductas con apego a la legalidad y normatividad de la administración pública, que esto es influir en nuestros compañeros. Exacto, llegar hasta la médula ósea, ¿no? Ahí. A todos. Así es. Y por último, rendir cuentas. Bueno, ahí ese tema también bien delicado, no lo habíamos comentado. Ahorita vamos para allá. Sí. Y bueno, a través de esa transmisión de información, de sensibilización en este caso de este estándar, pues vamos a llegar a la parte de, pues nos vamos a evaluar, pero ojo. ¿Pero cómo? Ajá. Ojo, no vamos, a través del tiempo recorrido, nosotros no va a evaluar un evaluador insignificante, nos van a evaluar nuestros compañeros, nuestros jefes, para que sea real la muestra. Porque la desde el punto de es vista estadístico se le llama muestra, así es, de una población, muestra, así es. Y un examen multiperceptual. Exacto. ¿Cuál es la percepción que tienen? Y ojo, de lo que yo vengo haciendo. De lo que vienes haciendo y de lo que vienes haciendo. O no haciendo. ¿Por qué? Porque es algo que no puedes simular. Exacto. Tan sensible es este estándar que lo que pienses de mí va a impactar en mi futuro, en mi presente profesional. Exacto. Lo que tú piensas de mí como parte de nuestro entorno laboral, compañero de trabajo, del equipo, ajá. Es como nos toman en cuenta o qué percepción tienen de nosotros. Entonces, híjole, es un estándar fuertísimo. Sí, claro. Porque el pego si te pegan un trancazo, una patada al ego, olvídate, te va a ir como en feria. Pero la oportunidad es realizar acciones. Claro. Te da la oportunidad de realizar acciones, cambios puntuales y evidentes. Sí, porque entonces de la mano de esa evaluación multiperceptual te da la oportunidad de decir, bueno, que yo quiero aportar, reconozco que esto viene mal, pero entonces, ¿sabes qué? De la mano de ese reconocimiento va una aportación, una propuesta, ¿no? De implementar algún nuevo estilo de trabajo, ¿no? Para evitar esa mala práctica, ¿no? Exactamente. Entonces ahí está. Y por eso, bueno, me parece que es una gran oportunidad, yo por eso insisto, de cambios puntuales. Exacto. Y en efecto, una introspección, ¿no? De decir, bueno, reconocimiento. Eso, y de la mano de lo que los demás piensan de mí, pares, subordinados o superiores, porque es importante enfatizar esto, ¿no? Sí, que esa observación va a depender de todo el entorno, de mis compañeros de trabajo, y a partir de ahí, bueno, pues los resultados seguirán dando, ¿no? Se van dando de la mano de la metodología. Y la metodología te invita precisamente, una vez que se aplican estos multiperceptuales, estos exámenes, no tienes que saber ni quién fue, no te vas a enterar. No, me encanta por eso, porque confidencial. Es más, anónimo, un candidato anónimo. no va a poder seleccionar a que me evalúe un fulanito y empezamos a hacer lo que debemos. Porque entonces sería caer en lo mismo. Entonces, se seleccionan a través de otra persona, recursos humanos o más bien el evaluador, pues se pone en contacto, el candidato se pone en contacto con la persona que pueda precisamente ayudarnos a seleccionar a los evaluadores que van a realizar el estándar. Y neutral, una vez, ¿no? Imparcial, neutral, objetivo. Claro. Y se les da a estos evaluadores, ojo, algo muy importante, porque aquí también se puede llevar a cabo el cae regordo, todo lo negativo. Sí, se pueden desquitar. Y justo por lo que venimos platicando, que aquí en México todavía tenemos ese tipo de sentimientos insanos. Para evitar esto, lo que pretendemos a través de esta sensibilización también para los evaluadores es, ojo, estamos evaluando. Y aquí viene tu ética, aquí viene tu profesionalismo al evaluar a tu compañero. Entonces, esta parte de la capacitación también para los evaluadores que les vamos a aplicar este examen es fenomenal, sí. Debe ser muy y es que los instrumentos te van llevando de la mano, o sea, no te permiten titubear o falsear. Exactamente, ¿no? Pero sí se les debe hacer hincapié en ser objetivo, ser imparcial, sé transparente, sé honesto. Claro, tú cómo ves que actúa tu compañero, ¿no? A quien estamos evaluando. Ajá, y también tal vez pues invitarlos, ¿no? Claro. A realizar este proceso que tal vez sea un efecto multiplicador. Así es. Es una gotita de agua. Así es. Que puede hacer grandes cambios. Y vamos con el elemento. Y los hará. El elemento 3 que comentabas precisamente de rendir cuentas en el desempeño como servidor público. No, pues por eso está fuertísimo el estándar, porque no te lleva nada más a nada más y nada menos a ahí termina, no. No. Se supone, y se supone que si tú te has portado bien. Yo hace años tuve de docente a alguien que ahorita ya es muy conocido,
doctor Miguel Carbonell. Tuve la fortuna de conocerlo cuando venía llegando apenas, ¿no?, de su posgrado en España, y él siempre dijo esa frase, igual y la sigue comentando en sus conferencias. ¿Tú quieres hacerte millonario? No te dediques a la misión pública. No seas servidor público. O sea, puedes ser empresario, puedes, lo que quieras. Tienen esa pero visión. No te dediques a... Pero de veras, o sea, y en su momento, cuando yo lo escuché, dije, no, pues es cierto. También sí que yo vengo de ser hija de un servidor público. Mi padre era de la Secretaría de Marina. Pero su sueldo era muy, muy modesto, porque él no fue de escuela naval, él fue de tropa, lo que se llama tropa, ¿no? Entonces él llegó hasta teniente de navío y todo. Entonces la vida que tuvimos siempre fue muy cómoda, pero muy, muy básica, ¿no? Muy concreta. Él decía que pues bueno, para lo que daba el salario y nada más, ¿no? O sea, yo de ahí tengo el mejor ejemplo. En esa medida estoy convencida de ello. Y es cierto que si tú vas a percibir solamente el emolumento que te da, ya sea el Estado, la Federación o el municipio, tú no vas a poder amasar grandes fortunas. Salvo que, bueno, te dediques a alguna otra actividad. Y ojo que normalmente los que tenemos ciertos cargos no podemos hacerlo. Solo debemos de concretarnos a recibir los ingresos del cargo que hemos desempeñado, porque inclusive la docencia, si quisiéramos, como en el caso de una servidora que yo la vengo desempeñando, es a título gratuito. Por ejemplo, porque la Constitución, volvemos a lo mismo, te dice, tú no puedes recibir otro tipo de emolumentos. Pero bueno, entonces, dicho de manera muy concreta, tú no puedes hacerte un slim, ¿no? Perdón por el apellido, citarlo, pero tú no puedes ser un millonario de solo dedicarte a trabajar para el Estado, para el gobierno. ¿Pero qué? Y entonces la prueba de fuego es cuando rindes cuentas. Ahí está la prueba de fuego. Más allá, desde que comenzamos con las campañas, y lo tengo que tocar porque conozco personas, amigos cercanos de otros estados y también del puerto y de otros estados, ¿no? De que precisamente ¿y qué es lo que se te viene a la cabeza, Pati? ¿Qué se viene a la cabeza cuando decimos, tengo un problema en determinada secretaría? Y se viene, tengo un amigo de no sé qué, tengo un compañero. Qué terrible. ¿Y qué sensación da? Sí. Yo lo he visto y de alguna manera lo he experimentado en hace mucho tiempo. Dice, no, es que mi amigo o mi amiga, o el primo de un amigo es diputado federal, de no sé qué. Entonces, ese sentimiento de poder que te da ¿cómo se llama el concepto? Se me fue el concepto del amiguismo, pues nepotismo cuando se trata de familiares. Familiares, influyentismo, en fin, pero al final es que, bueno, yo lo que comentaba el otro día también con una alumna, nos han acorralado y a veces no nos dan más opción. O sea, el sistema en el que vivimos no nos deja respirar, o sea, no nos da mayor cuando estamos por otro lado. Ajá, una alumna decía eso el otro día, es que yo reconozco, y así como que haciendo su confesión, su acto de confesión, cuando el agente de tránsito me detiene y yo no tengo tiempo porque tengo que ir a trabajar y le tengo que ofrecer, porque de aquí a que pago la multa y de aquí a que todo, o me tiene que quitar la unidad y mi licencia de conducir, y le digo, calma, le agradezco el comentario, pero no se torture, no se tormente. Esto es parte del sistema tan desasiado. Si usted viviera en Canadá, ¿qué pasaría? Hasta pago con gusto. No me va a distraer más que un minuto, porque desde mi app en el celular ahí pago la multa, ¿sí? Pero entonces, volvemos al mismo, está diseñado el sistema de tal manera que te hace corromperte. Entonces no hay que sentirse mal. Por eso me encanta el estándar, porque te va llevando de la mano a ese procedimiento paulatino, gradual, ¿no? Ajá. Y entender esto que vivimos y decir, bueno, pues voy a cambiar. Y voy a generar, a elegirme como factor de cambio. Exacto. Uh-huh. Es esa gotita que va a caer y va a generar ese efecto, ¿no? Reflejo. Yo tengo mucha esperanza en los jóvenes. Sí, claro que sí. Tengo una hija también tengo una hija de muy joven también, de 18 años. Y ahí está la motivación. La escucho, y la prueba veo, de que sí vamos bien. Y todo, y digo, ay, por favor. Sí. Tengo niños también aquí en colaboración dentro de en el equipo de trabajo, y también con un sentido de precisamente con una conciencia. El deber ser. No necesitan alineación y balanceo, como digo yo, no necesitan, lo necesitamos nosotros, los grandes, ¿no? No, pues ya árbol torcido. No, sí, pero el estándar justamente las ramas. Le apuesta a eso. Muy bien. El estándar le apuesta a eso. Exactamente. Sí, cómo no, claro que sí.
Y bueno, comentabas precisamente rendir cuentas en el desempeño como servidor público y es actúa con transparencia y en beneficio del derecho del acceso a la información. Claro. ¿A qué se refiere esto, Pati? Bueno, venimos precisamente, recordemos que desde el 2011 se reforma la Constitución, en 6 y 10 de junio del 2011, el 6 fue en materia de amparo, el 11 fue en materia de derechos humanos, y lo que se persigue es abrir esta puerta, y se hizo, insisto, a toda la corriente de derechos humanos, la tutela que viene de sede internacional, en lo que es el ámbito de América, al sistema interamericano de derechos humanos. Y ahí, de todo ese bagaje, de ese conjunto de elementos a los que, pues, el origen fue una condena al Estado mexicano, hay que decirlo, una sentencia de condena por un caso. Que llegó al conocimiento de la Corte Interamericana, en donde decimos, oye, el Estado mexicano pues como que está desatendiendo algunos aspectos mínimos indispensables, y entonces esa reforma lo que hace es decir, a ver, México tiene como ordenamiento máximo la Constitución Federal y los tratados internacionales en donde se contemplan el catálogo de derechos humanos, y uno de ellos tiene que ver con el acceso a la información, a la justicia, a que, oye, yo como ciudadano de a pie, yo tengo derecho a saber para qué están usando mis recursos. Exactamente. De hecho, hay una ley específica y hay toda una institución y, en fin, o sea, hay toda una maquinaria en torno a este tema, porque va de la mano con todo el bagaje de conocimientos. Yo siempre digo, este conjunto de cosas que conforman la teoría de los derechos humanos, que se ha aterrizado en sede nacional, en el orden jurídico mexicano, y que justo en el artículo primero dice que estamos obligados todas las autoridades del país. Y como dicen ahora los jóvenes, ¿qué parte de todas no entendemos? Porque hasta antes de esa reforma se decía, solamente los jueces, los que están en tribunales y juzgados. No. O sea, todos ustedes, yo por eso al inicio de esta charla dije, oye, tú estás atendiendo un escritorio en un hospital o en una oficina, la que quieras, ¿sí? Pides licencias, estás en el ayuntamiento, vaya, en donde quiera, y tu salario no te lo paga un patrón particular, sino el erario público, municipal, federal, estatal. Oye, le debes a ese pueblo que está pagando impuestos y de ahí sale tu salario. Ubícate, ¿sí? Nueva cultura. Así es. Y por eso esto no podría ser así, sería solo palabras vacías si no nos hubieran dado ese mecanismo de acceso a la información, la transparencia. Okay. Y es importante en ese espacio, que ya se nos está acabando, enfatizar esto: todos tenemos ese derecho y esa posibilidad de acceder a la información, a todo tipo de información. Hay candados, hay ciertos ordenamientos, pero sabiéndolos manejar, incluso ahorita por internet, todo es posible. Muchísimas gracias, Pati. Bueno, para precisamente cerrar, y algo que me llamó mucho la atención en una investigación que estábamos haciendo precisamente Fernández Jiménez de la Universidad, pues es de España, pero habla precisamente de la integridad de los gobernantes como problema de acción colectiva. Ya. Entonces, dice, en sociedades donde la percepción de la corrupción es muy alta, se hace difícil incentivar la integridad de los gobernantes. En esos entornos, lo que es primordial es conseguir un acceso privilegiado hacia el gobernante, como lo que estábamos comentando hace un momento, de tal modo que me asegure la protección de mis intereses individuales, aunque sea a costa de los colectivos. ¿Qué te parece? Claro, fabuloso. Es que mutamos hacia allá como sociedad. Yo desde el punto de vista jurídico les puedo decir que sí, que tenemos mecanismos y demás, pero ese modelo vertical que veníamos manejando o piramidal tiende a ser horizontal, y a eso se refiere cuando habla uno de colectivos. Okay. Sí, en efecto, estamos ya reconociendo que como sociedad somos más fuertes, unidos somos más fuertes. Lamentablemente, quien está normalmente ya en el nivel más alto de poder está en su área de confort, y obvio que no va a querer ya que las cosas cambien. A voltear a ver. Sí, exacto. Sí, me decía también otro académico muy reconocido y respetable, por congruente, porque además hay que ser congruentes, ¿no? Sí. Miguel Eraña. Tan difícil. Me decía, Pati, pero es que cuando, tú vienes manejando grandes cantidades diariamente como servidor público, pues te hablan de pobreza y tenemos el ejemplo de nuestro queridísimo gobernador de Monterrey, ¿no? No tienes nada, no te dice nada, o sea, no lo sientes, no significa para ti nada.
como de que no, solamente ponte en un semáforo y ve cuántas personas están en la esquina. Sí, situación de calle, ¿no? Situación de calle, así es. Cuántas madres y menores de edad, además. Menores de edad. En fin, o sea, tantas situaciones. Pero bueno, entonces aquí el punto es ese. O sea, tienes que ir pues sensibilizándolos, llegar a ellos. Hay quienes dicen que ellos ya no podrían cambiar. Yo le apuesto a que sí. Yo creo que aún el hijo del político más corrupto o el hijo de quien se dedique a cuestiones, ¿verdad?, indebidas, ¿no? Que ya sabemos cuáles son las que están ahorita en boga, aún ese tipo de jóvenes con educación o menores, o adolescentes o niños, con educación sí los podemos cambiar. Precisamente los estándares nos posibilitan eso. Vamos a fomentar. Claro que sí. Bueno, pues de antemano, gracias. No, hombre, soy quien agradece. Fue precisamente un placer, un honor estar precisamente en nuestra primera emisión. Gracias por esta oportunidad. Bautizaste este podcast. Yo espero que sea útil. No, hombre, toda la información que nos has proporcionado te lo agradezco mucho. Y bueno, pues charlando de futuro, qué futuro nos espera y qué podemos hacer con respecto. Y bueno, pues si tenemos una base mínima, por supuesto, pues hay que cumplirla. Hay que invitarlos a evaluarse y certificarse. Sí, claro, y de hecho, pues en el Centro Evaluador Agustín de Hipona, vayan, estamos precisamente trabajando sin pensar en una ganancia, en una cuestión monetaria, en lucrar con el trabajo del estándar. Todo lo contrario. Aquí siempre tenemos presente, entre otros pensamientos, el de Albert Einstein. Él decía que el valor que cada ser humano tiene va en función de qué tanto sus energías y acciones se destinan a lograr el beneficio de sus semejantes, de sus congéneres. Y entonces en Agustín de Hipona lo trabajamos. Me consta. No estamos pensando en lucrar, insisto, es que, oye, ¿cuánto tienes para el estándar? Mira, me voy hasta el mínimo costo, nada más para pagar la alineadora del evaluador. Me consta, sí, lo sé. Pero por favor, haz el trabajo de alineación y apuéstale a certificar, porque hay que reconocerlo también, los estándares no son regalar certificados nada más. No. Es apostarle a que, oye, este trabajo te va a cambiar la vida, pero primero tengo que identificar que realmente hubo ese cambio en ti y ya una vez que lo constatemos, te certificamos. Exactamente. Pero es esa seriedad que requiere cada proceso en cada candidato y que requiere el país en general. Muy bien. ¿Me podrías mencionar el teléfono, el correo electrónico del Centro Evaluador Agustín de Hipona, por favor, para que nos contacten? Y de verdad, estamos precisamente trabajando, ¿no?, a partir de la pandemia en línea también, cursos de alineación, exacto, información y todo. Eso es importante también enfatizarlo, ¿no? Y los invitamos de verdad cordialmente a por lo menos a preguntar, no se queden con la duda cómo acceder a este tipo de formación. Sí, por supuesto. Muchas gracias, licenciada Tamina. Mire, la dirección es Centro Evaluador Hipona, todas minúsculas, corrido, @gmail.com. Ahí estamos atendiendo 24/7/365, así es. Y de la mano de redes sociales, en donde también estamos atendiendo a todos, así es, en Facebook. Y también tenemos un número de teléfono que puede estar, es el 2299 32 48 71. La licenciada Tatiana García Pérez, Vilma Tatiana García Pérez. Ella con mucho gusto también les atiende. Línea telefónica. En esa línea de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Perfecto. Pero en la dirección electrónica todo el tiempo estamos. Y también una servidora, Patricia Juárez. Y a mi celular, 2292-644595. Gracias. A sus órdenes. Muchísimas siempre gracias. Dispuestas. Muchísimas gracias, Pati. Y bueno, pues señores, gracias a todos por escucharnos. Más información, esta es la primera emisión y vamos con todo. Tenemos mucho de qué hablar, de mucho que charlar y más que nada, pues prepararnos para lo que viene. Así es. La licenciada Tamina Díaz a sus órdenes y estamos en contacto. Gracias. Felicidades.